está muy actual el tema de estos periodistas que se van al mundial a decir barrabasadas. Entonces, por eso se da lo que dijo el profesor, guaraní y por eso ya tapean de esto, porque nosotros como paraguayos no dignificamos el idioma guaraní. El idioma guaraní tiene una altura y yo creo que nosotros, ustedes que están en esto, tienen que exigir respeto y no porque los medios de comunicación tienen toda su posición, pues todo lo que quiera tenemos que aceptar. Yo creo que hay que pedir una aclaración y una explicación a eso. Muy bien, solamente para concatenar un poco lo que dijeron antes. Bueno, yo vengo a presentar un trabajo que fue producto de una investigación y que espero hacerlo un poco más extendida esta vez, porque las dos veces que lo he presentado estuve bajo mucha presión. Una cuando defendí mi título de especialista en investigación en salud y otra vez cuando fui a Cancún a presentar este mismo tema y entonces de hecho que hubo mucha presión en ambos lugares. Bueno, yo estoy trayendo mi experiencia de un trabajo de investigación que hicimos en el Instituto Andrés Barbero en las carreras de enfermería y obstetricia y justamente este tema yo lo quiero en el curso como consecuencia de una presión que la tenemos que organizando y bueno, ahí hablamos en el grupo y por qué no hacemos trabajo relacionado con aquí y pues decidimos hacerlo. Ven ustedes que ustedes saben porque yo, ¿verdad? Que el idioma guaraní es un idioma enigmático, hablado en nuestro país y más que nunca hoy hace falta que los profesionales de enfermería y obstetricia se apropien del idioma guaraní. Entonces, vemos nosotros que hoy día el Estado crea las unidades de salud familiar en donde desde hace un tiempo atrás, teniendo en cuenta que esto yo lo había realizado en 2012, se estaban instalando las unidades de salud familiar en nuestro país con el objeto, con la idea de estar más cerca de la gente. Entonces, para ese nuevo paradigma se necesitaban personas capaces, competentes y que no solo sean especialistas en sus áreas, sino que también lo dominen los idiomas tanto castellano o guaraní y castellano. Pero no tan solo eso, tenemos que tener en cuenta que la comunicación juega un rol muy importante en la transmisión de valores y sobre todo para nosotros en salud que queremos transmitir la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. De ahí que el idioma guaraní juega un rol muy importante. Además, la Agencia Superior de Evaluación y Acreditación ANEADES, dentro de sus criterios de calidad para la evaluación de la carrera de enfermería, refiere que el profesional de enfermería debe ser competente en ambos idiomas. Además, según un documento de las Naciones Unidas, dice que el educarle al niño en la cultura dominante y no en su lengua materna, ahora perpetúa la pobreza. Y dice que tanto la brecha de la pobreza y el idioma son caras de la misma moneda. Entonces, cuando surgió este tema, yo quise ahondar y en ese entonces estaba yo como tutora de la carrera de enfermería y me iba con unos estudiantes de enfermería al hospital. Y en uno de esos se estaba haciendo la recorrida y con los estudiantes de medicina. Y recuerdo bien de un jovencito rubio, de pelos enrolados, y le dice al señor, ¿me puede decir que le duele? ¿Dónde le duele? Y le dice al señor, eres chévere o vas a ser chévere. Y se ríe, que se puso torto, ¿verdad? Y le bueno, entonces pasa un tiempo y le dice otra vez, ¿cómo vas a ser? Le dice otra vez. Y él, no, en castellano, ¿dónde le duele? Le dice nuevamente. Y el señor le vuelve a decir, además de por algún chévere, no vas a ser chévere. Entonces ya fue un momento muy
Entonces nosotros desaparecimos de ese ambiente y fue el momento que se instaló en mí la necesidad de saber, pero sabemos realmente hablar en guaraní, sabemos comunicarnos, sabemos a quién estamos atendiendo y sirviendo en el hospital. ¿Será que realmente yo entiendo lo que él me dice y él entiende lo que yo le digo? ¿Verdad? Entonces me llevó a formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el grado de conocimiento y uso del idioma guaraní de los estudiantes de la carrera de enfermería obstetricia en su interrelación con el usuario guaraní hablante? Sabemos evaluar el grado de conocimiento y uso del idioma guaraní, establecer el uso del idioma guaraní desde la percepción del estudiante, determinar el conocimiento y el dominio del idioma guaraní, examinar la actitud de los estudiantes respecto a la inclusión del idioma guaraní dentro de la malla curricular y relacionar el uso del idioma guaraní con la escolaridad de los estudiantes, procedencia y dominio del idioma guaraní. Que decía el profesor, y los resultados, ¿verdad? Entonces, a la izquierda pongo lo que es mis hallazgos y a la derecha mi discusión, ¿verdad? El 22% de los estudiantes provenientes de Asunción y Gran Asunción presentan un dominio del idioma guaraní que es muy bueno a excelente. Sin embargo, el 94% de los estudiantes califican como bueno el dominio que poseen sobre el idioma guaraní porque les permite mínimamente comunicarse con el usuario y entender el mensaje recibido. Según los autores Villara, Marshall y Zarratea, solamente hay un 27% de paraguayos que son de habla guaraní exclusiva. Son monolingües, no hablan español, 9 a 10% que solo habla castellano y el resto, la mayoría inmensa, es bilingüe. Es lo que yo decía al comienzo, ¿verdad? Aunque la cifra, según la Dirección General de Estadística y Censo, disminuyen un poco, ¿verdad? Pero es más o menos la tendencia. Refieren que el paraguayo de mañana debe ser competente en ambas lenguas y que manejen bien los dos códigos lingüísticos. Desde la percepción de los estudiantes de las carreras de enfermería obstetricia, el 54% habla poco el idioma guaraní durante la comunicación, 31% habla mucho y 15% no habla el idioma. Y ahí vemos que el censo 2002 dice que existen 1.399.220 guaraní hablantes, 1.721.200 guaraní bilingües y 1.330.810 castellanos hablantes. Sin embargo, el último censo llevado a cabo en la Dirección General de Estadística Censo en el año 2012 menciona que fue un descenso del 10%. Un poco eso coincide con lo que decía Marshall y Zapatero. Siguiente. Esto explica el resultado de este trabajo de investigación donde aproximadamente 7 de cada 10 hablan poco cuando hablan el idioma guaraní. En cuanto al conocimiento mostrado por los estudiantes a través de la interpretación del idioma guaraní y la traducción del idioma del guaraní al castellano y del castellano al guaraní, los estudiantes en su conjunto presentan una calificación aceptable. Según el doctor Ramón Silva, el idioma guaraní puede desaparecer en 2 generaciones porque ya no es hablado por los niños en los hogares. Indicó que los niños solo aprenden a hablar y escribir en las escuelas, pero el guaraní debe ser hablado porque siempre fue así. A lo que el doctor Galeano Oliveira refutó mencionando cuánto sigue. Es difícil eso de creer partiendo de la base de la cantidad de personas que todavía hablan el idioma. Para que una lengua se encuentre en peligro de extinción debe ser hablada por al menos alrededor de menos de 100.000 personas, según el estudio francés, mencionó el doctor. En lo que respecta al ámbito académico, antes de acabarse o desaparecer el idioma guaraní, menciona que se enseña en la Universidad de San Pablo, Washington, Francia e Italia, por mencionar algunos. A pesar, bueno, sí, a pesar de las opiniones de algunos docentes del MEC, considera que el guaraní está en expansión. Hay algunos profesores que dicen, no es posible, sí, pero en ese entonces la directora del currículum del MEC, en ese entonces, la doctora Nancy Benítez, dijo que hoy día se apuesta al idioma guaraní en la enseñanza oficial del nivel inicial medio. Y que la misma también coincide con el doctor Galeano Oliveira, en donde destaca que hoy el 37% es monolingüe hablante y 50% es bilingüe, lo que da como resultado que el 87% de la población se comunica en el idioma nativo. Y dice
en la sobrevivencia guaraní, como decía allá dentro de la expresión del problema, hablaba que la didáctica ineficiente, la enseñanza del idioma guaraní, lleva rechazo del uso del idioma guaraní por parte de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso puede deberse a que hay docentes, y sabemos bien, yo también he sido docente de secundaria durante 20 años, amo la docencia, y sé muy bien también que hay profesores que enseñan por el rubro nomás, porque es una oportunidad, y no tienen el amor necesario y el cariño necesario para hablar y enseñar el idioma guaraní. Porque el idioma guaraní hay que enseñarlo y hay que amarlo para eso el que percibe el receptor pueda sentir realmente. Porque si yo voy y le digo todo de memoria para cumplir mi currículum, entonces es muy probable que eso sea, es algo que tiene que reverse, estudiarse, verse profundamente, de manera que ese niño desde la escuela vaya amando.